Ok. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Tiene 84 años. Actualmente vive en Madrid, España. Es de nacionalidad peruana y española. Su religión es del agnóstico, que significa que no cree en ningún dios. Es parecido al ateísmo. Participó en un partido político llamado Movimiento Libertad. Sus padres fueron Ernesto Vargas Maldonado y Dora Llosa Utera. Su cónyuge fue Julia Urquidi y estuvo con ella desde 1955 hasta el 2015. Y su pareja es Isabel Preisler, que es su pareja actual desde el 2015. Tiene tres hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Complu- Complutense de Madrid. Es escritor, ocupó un cargo como presidente de la Pen Club International. También trabajó en la Universidad de Princeton, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Crónica, la Industria, el King of College de Londres y la Universidad de Harvard. Igual participó en el boom latinoamericano, con géneros como la novela, el cuento, el ensayo, los artículos y la dramaturgia. Fue miembro de la Real Academia Española, de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, de la Academia Brasileña de las Letras, de la Sociedad Mont Pelerín y de la Academia Peruana de la Lengua. Gracias. Niñez y juventud. Fue hijo único y sus padres, Ernesto y Dora, se divorciaron antes de su nacimiento. Tiene dos hermanos por parte del papá. En 1937 viajó a Bolivia, donde pasó 9 años de su niñez y fue donde aprendió a leer y escribir y cursó hasta cuarto grado en el Colegio La Salle. Luego viajó a Perú, cursando el sexto grado de primaria y los 2 primeros años de secundaria. A los 14 años su padre lo envió a un internado, lo cual era un colegio militar ponciano Leoncio Prado, donde cursó el tercer y cuarto año de secundaria. Luego se retira del colegio militar para culminar sus estudios en el Colegio San Miguel de Piura. En 1953 entró en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a estudiar Derecho y Literatura. En mayo de 1955, a la edad de 19 años, contrajo matrimonio con Julia Urquidi. La vida adulta de Llosa. En 1958 le conceden la beca de estudios Javier Prado en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtiene el título de doctor en Filosofía y Letras. Un año más tarde se traslada a París y ahí trabaja en diferentes medios hasta que logra entrar a la agencia France Presse y más tarde en la radio-televisión francesa, donde conoce a numerosos escritores hispanoamericanos. En 1965 se integra en la revista cubana Casa de las Américas como miembro de su consejo de redacción y permanece en ella hasta 1971. En esos años actúa varias veces como jurado de los premios Casa de las Américas. Posteriormente viaja a Nueva York, invitado al Congreso Mundial del PEN Club, e instala su residencia en Londres, donde trabaja como profesor de literatura hispanoamericana en el Queen Mary College. En marzo de 1993, obtiene la nacionalidad española sin renunciar a la peruana. Colabora en el diario El País y con la revista cultural Letras Libres. En 1994 es nombrado miembro de la Real Academia Española y ese mismo año gana el premio Miguel de Cervantes. Posteriormente es reconocido doctor honoris causa en numerosas universidades. Su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas. En 2013 le conceden el premio columnista de El Mundo en reconocimiento a su faceta periodística.
La corriente literaria de Mario Vargas Llosa, sus obras permiten ubicarlo dentro del género literario hispanoamericano, apegándose a la corriente del realismo social y también por ser una de las figuras del movimiento del boom latinoamericano. El boom fue un movimiento no solo literario, sino también cultural y político. Para el autor, la fiesta del chivo, uno de los logros del boom, fue cambiar el estereotipo que se tenía sobre América Latina, de que solo producía guerrilleros o dictadores, y que era un mundo bárbaro, que le daba la espalda a la cultura. Existía una preocupación por la condición humana, veníamos de dictaduras y todos teníamos ideales políticos. Apoyábamos la revolución cubana, luego el caso Padilla nos destrozó y se produjeron disidencias. También en Barcelona, en pleno franquismo, añade, estábamos convencidos de que la democracia era inevitable y que la cultura y literatura tendrían un especial protagonismo. De ahí que además de la escritura, todos sentimos que teníamos una especie de misión histórica, ya que la cultura de la nueva sociedad iba a contribuir a tener más libertad, justicia y convivencia. De modo que en realidad el boom fue un movimiento que tuvo muchos aspectos, no solo en la literatura, sino también en la política y la cultura, reconoce el escritor. Premios principales. A lo largo de su carrera ha recibido innumerables premios y distinciones, entre ellos el Nobel de Literatura en el 2010 y los dos máximos galardones que se conceden en el ámbito de letras hispánicas, el Rómulo Gallegos por su novela La Casa Verde y el Cervantes. Él también ha recibido el Premio Nacional de Novela de Perú, 1967, por La Casa Verde, el Principal de Asturias, en España, y el de la Paz de los Libreros de Alemania, otorgado en la Feria del Libro de Frankfurt. En 1993 ganó el Planeta de Dituma por Dos Antes y anteriormente había obtenido el Biblioteca Verde en el 63 por La Ciudad y los Perros, que marcó el inicio de su exitosa carrera literaria internacional. Obras. Una de sus obras fue Tiempos Recios. Tiempos Recios es una historia de conspiraciones internacionales e intereses encontrados en la Guerra Fría. En esta novela, Mario Vargas Llosa funde la realidad con dos ficciones. La del narrador que libremente recrea personajes y situaciones y la diseñada por aquellos que quisieron controlar la política de un continente. Otra de sus obras fue Los Jefes. Los Jefes es un libro de cuentos, es una colección de 6 relatos breves encabezado por el que da el nombre a la obra. En el principal de estos relatos es la violencia, y que es el elemento para resolver los problemas. La gran parte de sus relatos tienen como protagonistas adolescentes del sexo masculino. Cinco esquinas. La idea de Cinco Esquinas es por un barrio emblemático de Lima de Perú. El tema que impregna en toda la historia es el periodismo, como un arma política para desprestigiar moralmente a todos sus adversarios. También está la otra cara del periodismo, que puede ser algo sucio y puede convertirse en un elemento de liberación. Esta novela es un relato de los años 90 con la magnífica prosa que acostumbra Mario Vargas Llosa y escrita con malicia y con buen humor. Ya, obras. La tía Julia y el escribidor. La novela trata de la historia de un adolescente, Mario, que sueña con ser escritor y trabaja en una radioemisora en donde conoce a Pedro Camacho, un excéntrico libretista boliviano de radionovelas que además interpreta lo que escribe. ¿Quién mató a Palomino Molero? Es la octava novela del escritor peruano Mario Vargas Llosa, publicada por primera vez en 1986. El libro del Premio Nobel de Literatura 2010 comienza con el descubrimiento de un cuerpo brutalmente asesinado de un joven aviador llamado Palomino Molero, de una cercana base militar en el norte de Perú. El hablador. La novela El hablador de Mario Vargas Llosa, publicada en 1987, propone a lo largo de sus páginas un proyecto de ficcionalización etnográfica. Consiste en hacer hablar a un personaje propio de la cultura machiguenga en hablador, a partir de la puesta en escenas de ciertos mecanismos de oralidad.
La pasión por la literatura, como todos los buenos vicios, se acrecienta con los años. Mario, el día de hoy les voy a hablar acerca de dos obras de este maravilloso poeta y político peruano. La primera es La ciudad y los perros y la segunda es La guerra del fin del mundo. La ciudad y los perros. La ciudad y los perros es una novela escrita y publicada por Mario Vargas Llosa en 1969, la cual generó cierta controversia en su país natal, es decir, en el Perú. En esta, expresar su protesta en cuanto a la educación castrense malentendida y el nivel de corrupción que hay en este mundo. Tenemos como personajes principales a un grupo de jóvenes quienes cursan sus 3 últimos años de preparatoria en un instituto militar, llamado también universidad. Estos eran tiempos bastante sucios y bastante violentos, por lo que los estudiantes de quinto realizaban un rito de iniciación para los estudiantes de cuarto. Este proceso era muy violento, muy agresivo, por lo cual se conformó un grupo denominado el cual estaba conformado por varios estudiantes quienes buscaban vengarse por los estudiantes de quinto. El círculo estaba encabezado por el Jaguar. Este era cabecilla de los eventos en contra de los opositores y de igual manera incitaba el ambiente de violencia entre sus compañeros. Un día, Ricardo Arana, un estudiante del instituto, empujó accidentalmente al Jaguar, por lo que él y sus compañeros le dieron una gran paliza, y desde ese momento quedó grabado en la memoria del círculo. Un día, Cava, un estudiante del instituto, robó el examen de química bajo las instrucciones del Jaguar. La universidad no deseó realizar ningún tipo de investigación para saber quién era el culpable, debido a que se carecía de pruebas, por lo que se castigó a todos los estudiantes y se los encerró de manera indefinida. Después de esto, Ricardo Arana, o también conocido como el esclavo, denuncia que fue Cava quien robó el examen de química. Tras esto, Cava es expulsado y Ricardo Arana muere lamentablemente de manera misteriosa tras un balazo de dudosa procedencia. Después de esto, Alberto, uno de los amigos de Ricardo Arana, quien poseía afecto por él mismo, denuncia que fue el Jaguar quien realizó tal hecho. Sin embargo, la universidad no quiso hacer ninguna investigación ya que consideraban que se podía manchar el nombre de la institución. Más tarde, un grupo de estudiantes es castigado, los cuales consideran que fue el Jaguar quien los incriminó, debido al ambiente de resentimiento que se vivía. Después de esto, el Jaguar confiesa que fue el quien mató a Ricardo Arana, o también conocido como el esclavo. Le confiesa ante el general Gamboa, quien piensa que confesar que él fue quien mató a Ricardo va a ser de poca relevancia, por lo que únicamente le aconseja que se arrepienta y que siga con su vida. Varios datos de este relato es que contiene una visión de realidad de lo que es la violencia y lo que es la corrupción en toda la sociedad peruana e incluso de toda América Latina. Como ya mencioné antes, posee un carácter de denuncia en cuanto a lo que es la educación castrense mal entendida por los jóvenes y el nivel de corrupción que existe en este planeta. La guerra del fin del mundo. La guerra del fin del mundo es la expresión literaria de la guerra. La guerra de Canudos fue una guerra que se desarrolló en el noroeste de Brasil a finales del siglo XIX. En este relato tenemos como personaje principal a Antonio Conselheiro. En este relato no se habla de personajes ni principales ni secundarios, pero es este de quien se desarrollan todos los acontecimientos que se van a mencionar en el relato. Antonio Conselheiro, o también llamado el consejero, era un sacerdote brasileño que buscaba hablar acerca de Dios en aldeas, en pueblos chiquitos. Él hablaba acerca de cómo vivir con Dios, cómo amar al prójimo, entre otras cualidades religiosas. Antonio Conselheiro era una de esas personas que tienen una posibilidad de hablar y de
convencer a las personas impresionante, por lo cual fue reclutado a algunos seguidores, los cuales se convirtieron incluso en cientos, quienes incluían delincuentes, personas de la alta clase social, campesinos, entre otros. Como ya sabemos, a finales del siglo XIX se estaba viviendo la República en el Brasil, por lo cual se aceptaban los matrimonios civiles, los divorcios y se buscaba separar el beso de la Iglesia y del Estado. Esto a Antonio Conselheiro le molestó muchísimo, por lo cual denominó a Brasil, ya que iba en contra de sus ideales y principios. Después de esto, Antonio Conselheiro se desplaza a un lugar denominado Los Canudos, donde se desarrolla la Guerra del Fin del Mundo. Aquí podemos ver lo que es un enfrentamiento entre yagunzos o campesinos y los militares. Para los militares, los yagunzos o campesinos eran la expresión de la aristocracia, mientras que los mismos consideraban que si se iban en contra del poder, en contra del mal. Este relato es la expresión cristalina de lo que es la guerra. Nos habla de varios acontecimientos muy violentos, como son violaciones, mutilaciones, asesinatos. También nos habla de lo que es el espejismo, de los fanatismos de ambos. Algunos datos interesantes es que, como ya antes les mencioné, es la expresión literaria de la Guerra de los Canudos que se desarrolla en el noroeste de Brasil a finales del siglo XIX. Se considera que era la guerra del fin del mundo, ya que era el cambio de siglo de ese tiempo. El enfrentamiento fue entre yagunzos o campesinos y entre los militares. Los militares representaban el poder y los intereses de la recién creada. Gracias.